Esta es la historia de Peter Parker del universo 1610. Antes de que naciera Peter, su padre, Richard Parker, era un científico que trabajaba con SHIELD. En Ultimate Origins se reveló que Richard Parker estaba investigando con el Dr. Henry Pym, Bruce Banner y el Dr. Franklin Storm Sr. para aplicar ingeniería inversa a la fórmula del supersoldado para SHIELD basada en la muestra genética de Nick Fury. Banner creyó erróneamente que resolvió la fórmula y la probó en sí mismo para obtener crédito, creyendo que SHIELD le quitaría el éxito. Desafortunadamente, el proceso transformó a Banner en Hulk. En ese momento, Richard fue a ver a su esposa y su bebé Peter justo afuera del centro de investigación. Banner simplemente se transformó en Hulk y destruyó las instalaciones. La explosión y la destrucción hirieron a los padres de Peter, pero sobrevivieron a la terrible experiencia. El bebé Peter sobrevivió después de que su madre lo protegió de la explosión. La humanidad de Hulk solo se despertó después de ver al bebé Peter y se volvió de nuevo a Banner. Fury hizo arrestar a Banner. Richard Parker y su socio Edward Brock Sr. estaban trabajando en una nueva maravilla científica para Trask Industries, pero su proyecto no iba bien. Desesperados por obtener financiación y reconocimiento, los Brock y los Parkers hicieron un viaje de negocios para continuar con la esperanza de encontrar una manera de terminar su proyecto cuando el avión se estrelló y mató a todos. Más tarde, las autoridades enviaron a Peter a sus parientes más cercanos, la tía May y el tío Ben. Tras la muerte de sus padres, Peter fue criado por su tía May y su tío Ben en Queens, Nueva York. Ben y May nunca tuvieron un hijo. Un dato es que no está claro si fue una elección de vida o la incapacidad de procrear. Ellos criaron a Peter como su propio hijo. Peter creció tratando de aprender más sobre su padre a través de sus proyectos científicos incompletos. Era su forma de entenderlo a pesar de que no lo recordaba. Siendo un niño prodigio, no tenía muchos amigos. Su única amiga verdadera era su vecina Mary Jane Watson. Fueron mejores amigos desde la infancia. Siendo uno de los estudiantes más inteligentes y con más logros académicos de la escuela, Peter era un nerd clásico. Frederick Thompson, también conocido como Flash, y Kenneth MacFarlane, también conocido como Kenny o Kong, lo acosaban y molestaban constantemente. Todo el equipo de baloncesto lo acosó y le causó un sinfín de dificultades para reírse de él. Solo Harry Osborn, un compañero de clase, lo defendió y trató de apoyarlo. Y debido a este respeto mutuo, se hicieron buenos amigos. Peter Parker ganó sus poderes en una excursión de la escuela secundaria en Osborn Industries Inc. Allí fue mordido por una araña que había sido expuesta a la fórmula Oz. La fórmula Oz en sí es un intento de recreación del suero de supersoldado que hizo al Capitán América. Las notas sobre la fórmula fueron proporcionadas y contratadas por el gobierno de los Estados Unidos a Industrias Osborn en un intento de recrear el suero. Los genetistas de Osborn dejaron escapar descuidadamente a una de las arañas probadas por Oz y encontró su camino hasta la mano de Peter y lo mordió. La araña casi muerde a Mary Jane Watson también, pero ella la esquivó y finalmente fue aplastada por Kenny Kong. Peter no lo sabía, pero el veneno infundido con Oz de la mordedura había mutado su ADN y su cuerpo comenzó a reaccionar a los nuevos cambios. La transición fue dura, experimentó náuseas y agotamiento por el proceso de mutación. El veneno de la araña, mezclado con Oz, imbuyó a Peter con los poderes proporcionados de una araña. Ganó fuerza sobrehumana, percepción extrasensorial del peligro inmediato o sentido arácnido, mayor velocidad, mayor agilidad, mayor resistencia, un factor de curación y la capacidad de pegarse o gatear sobre superficies. En muchos sentidos, Peter se convirtió en el supersoldado de la próxima generación con atributos adicionales de araña. Después de descansar un día de la mordedura, Peter ya comenzó a mostrar signos de desarrollar sus sentidos de araña y una mayor fuerza. Kenny intentó patearlo y naturalmente se anticipó a Kenny y lo tiró al suelo. Sin embargo, el proceso de mutación no terminó, se desmayó de fatiga y fue enviado a la sala de emergencias. El tío Ben y la tía May se reunieron con Peter en una sala de emergencias de Queens local para hacerle pruebas y ver si estaba bien. Desconocido para la familia Parker, Norman Osborn ya había enviado
enviado a un agente para rastrear a Peter y monitorear el progreso de su mutación. Para engañar al hospital de que estaba sano, su agente cambió su análisis de sangre por un análisis privado. Osborn hizo que sus científicos analizaran la muestra de sangre verdadera de Peter y todo sugirió que iba a morir. Temiendo que Peter pudiera convertirse en una responsabilidad legal, envió a su agente a matarlo. A la mañana siguiente, Peter se dirigía a la escuela. El agente conducía un automóvil negro y tenía la intención de hacer que la muerte de Peter pareciera un accidente de atropello y fuga, pero los poderes de araña de Peter lo salvaron nuevamente. Su sentido arácnido una vez se activó e inconscientemente saltó sobre el auto, sin darse cuenta ni una sola vez de que era un objetivo de asesinato. Después de que el agente de Osborn informara lo sucedido, Osborn decidió dejar a Peter con vida para una observación prolongada. Peter pronto se dio cuenta de sus propias habilidades. Después de casi ser asesinado por un automóvil en marcha y realizar un salto mortal olímpico sobre un automóvil de alta velocidad, sospechó firmemente que algo andaba mal en él. Como bioquímico prodigio, tenía un laboratorio sencillo en el sótano de su casa, restos de las herramientas de investigación de su padre. Después de investigar sobre las arañas y su propia sangre bajo un microscopio, desarrolló una comprensión justa de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, faltó a la escuela ese día. Debido a que mantuvo su mutación en secreto, su tía y su tío se pelearon con él mientras defendía sin éxito sus razones para faltar a la escuela. Fue en medio de esa acalorada discusión que descubrió que sus dedos se habían pegado a la pared con tanta fuerza que arrancó la pintura de la pared. Después de ser enviado a su habitación, Peter sintió curiosidad por sus manos y se dio cuenta de que podía trepar por las paredes. La mutación de Peter todavía era un proceso en curso. Mientras estaba en la escuela, tenía reacciones espásticas aleatorias a la mutación. Debido a su cambio continuo, Flash y Kenny continuaron burlándose de él, llamándolo espazoide. Con habilidades en evolución, el coraje y la confianza de Peter crecieron al darse cuenta de que es lo suficientemente poderoso como para vencer a todos sus torturadores. Continuó manteniendo sus habilidades en secreto, pero sus frustraciones crecían contra Flash Thompson. La gota que colmó el vaso para Peter fue cuando Flash intentó cortejar a MJ. Lanzó una pelota de baloncesto a la cabeza de Flash por sus avances no deseados hacia ella. Si bien MJ estaba agradecida, esto resultó en que Flash desafiara a Peter a una pelea. Peter comenzó a utilizar sus nuevos poderes, lo que le permitió evadir todos los golpes de Flash. La pelea finalmente terminó cuando Peter bloqueó uno de los golpes de Flash. La nueva fuerza de Peter era tan grande que rompió la mano de Flash con un simple bloqueo de mano, lo que provocó que los padres de Flash exigieran a los Parkers que pagaran una indemnización por los horarios médicos y los daños causados a su hijo. El tío Ben y la tía May no estaban contentos por lo que había hecho Peter. Expresaron su decepción con Peter por levantar la mano contra otra persona. Para consternación de Peter, sintió que lo acusaron injustamente de un incidente que no inició y que solo actuó legítimamente en defensa propia. Esa misma noche se despertó nuevamente de una de sus reacciones espásticas debido a su mutación. Curioso en la medida de sus propias habilidades, se escapó de la casa esa misma noche y probó sus habilidades en un lote abandonado. Peter se sintió complacido al descubrir sus nuevas habilidades gimnásticas y su fuerza lo suficientemente grande como para levantar y lanzar sin esfuerzo un automóvil viejo con facilidad. Al día siguiente, Peter arregló las cosas con su tío y Peter se reunió con Harry para un recorrido personal por Industrias Oscorp. Peter no se dio cuenta de que era un engaño para traerlo a la empresa para obtener una nueva muestra de ADN. Mientras Harry le daba un recorrido a Peter, le presentaron al Dr. Otto Octavius. Octavius fingió su preocupación por el bienestar de Peter y rápidamente sacó una aguja para extraer algo de su sangre para su análisis. Impresionado por lo que le había sucedido, Peter se escapó de las instalaciones de Osborn. Sin que Peter lo supiera, su sangre se utilizó para analizar su estado de mutación actual. Para alegría de Norman, el incidente de Peter recreó todos los resultados del suero de supersoldado y más. Norman necesitaba el suero para salvar las finanzas de su empresa y entregar Oz al gobierno. La apuesta por asegurar el futuro de Oscorp era demasiado grande, tan impaciente y confiado que podía replicar la mutación de Peter
Peter, se ofreció como voluntario para ser el próximo sujeto de prueba en el próximo lote de Oz. No mucho unos días después, y sin que Peter lo supiera, Norman hizo que el Dr. Octavius reprodujera el mismo proceso que creó la mutación de Peter. El proceso fue un fracaso. La mutación de Norman lo convirtió en otra cosa y el incidente dio a luz a Green Goblin y al Dr. Octopus en ese incidente. Algún tiempo después, Peter, MJ, Flash y Kenny asistieron a un circuito de lucha libre. El locutor prometió dinero a quien derrotara a The Invincible Crusher. Deseando el dinero para devolverle el dinero a sus tíos, Peter decide ponerse una máscara de luchador para desafiar a Crusher Hogan la noche siguiente. Peter saltó al ring y rápidamente chocó con el cuerpo de Crusher Hogan. Fácilmente ganó el dinero y abandonó la escena en cuestión de minutos. Luego fingió una carta a su tío y su tía como una donación anónima de la escuela para pagar sus gastos debido a los Thompson. La tía May y el tío Ben creyeron completamente la artimaña y aceptaron el dinero. Al día siguiente, después de mostrar cierto calibre contra Thompson, el entrenador de Peter lo hizo unirse al equipo de baloncesto como su nuevo jugador estrella. Peter rápidamente fue levantado y aplaudido cuando superó sin esfuerzo al equipo visitante. Después de ganar el juego, Peter fue directamente a su concierto secreto de lucha libre. El locutor o gerente del ring no estaba complacido con Peter porque mantuvo su identidad en secreto. Odiando la máscara de Peter y el atuendo simple de un suéter y jeans, el gerente le dio a Peter un nuevo traje de luchador, el traje de araña, y lo etiquetó como The Amazing Spider-Man. Desafortunadamente, sus días de lucha fueron breves. El dinero de la caja de la colección se había ido, fue robado y se culpó a Peter por el asunto porque nadie conocía su identidad. Los luchadores sospechaban mucho de él y se aliaron contra él. Peter se vio obligado a retirarse de su corta carrera como luchador. Después de verse obligado a retirar su trabajo como luchador, regresó a casa solo para encontrar a su familia esperándolo. Su tío Ben y su tía May confrontaron a Peter por su triste caída en las calificaciones. Ben y May supusieron que su nueva vida de deportista había afectado su sentido de responsabilidad sobre sus académicos y sugirieron poner fin a su incipiente carrera de deportista. Incapaz de aceptar volver a su antigua vida, se escapó frustrado. Mientras atravesaba los tejados, Peter estaba en conflicto con sus pensamientos sobre decir la verdad a sus tíos e incluso se le ocurrió la idea de ser sincero con Norman Osborn. Mientras pensaba en un lugar para quedarse, Peter cedió ante la idea de ir a donde Kenny. Mientras se dirigía al apartamento de Kenny, se estaba produciendo un robo y él estaba demasiado centrado en sus propios problemas como para preocuparse por un ladrón. Llegó a la casa de Kenny y se quedó allí hasta que resolvió las cosas. Más tarde, Peter asistió a una fiesta en la casa de Kenny. Liz Allen se había emborrachado y se había aferrado a Peter justo cuando MJ los vio. Mortificado, MJ corrió y Peter la persiguió, solo para encontrarse con el tío Ben. Ben quería comprender el origen de la reciente erupción de comportamiento de Peter, pero Peter no podía explicárselo. Ben luego habló sobre el padre de Peter. Le dijo que su padre creía que si había cosas en este mundo que tuvieras que ofrecer, cosas que tú hicieras muy bien o mejor que nadie, cosas que podrías hacer que ayudaran a las demás personas o las hicieran sentir mejor consigo mismas. Bueno, creía que no era solo una buena idea hacer esas cosas. No intentes ser otra cosa, no intentes ser menos. Te van a pasar grandes cosas a ti y a tu vida, Peter. Grandes cosas y con eso vendrá una gran responsabilidad. Le preguntó que si lo entendía. Gran responsabilidad. Peter solo pudo reaccionar con tristeza e ira. Le dijo que si su padre sabía tanto, ¿en dónde diablos estaba? Peter salió corriendo para estar solo y gritó sus frustraciones. Mientras estaba en un tejado lluvioso, Peter decidió contarles a su tía May y su tío Ben sobre su identidad secreta como hombre araña, creyendo que lo aceptarían completamente sin importar qué. Cuando llegó a casa, había una gran presencia policial en su casa. Parker llegó a casa sorprendido al saber que su tío Ben había sido asesinado a tiros por un ladrón. Mientras la tía May relataba lo sucedido,
la policía tenía informes del mismo ladrón que se escondía detrás de un almacén abandonado. Peter corre para enfrentarse al asesino de su tío y lo encuentra en el almacén. Después de desarmarlo y verlo bien a la cara, Peter se dio cuenta de que era el mismo ladrón que dejó escapar antes. Cuando la policía decide enviar un equipo SWAT para arrestar al ladrón, Peter arroja al ladrón por la ventana y lo amarró y lo colgó para que la policía lo arrestara. La revelación emocional de sus acciones se completó. Peter se dio cuenta de que era su propio egoísmo y falta de responsabilidad lo que le costó la vida a su amado tío. Después de la muerte del tío Ben en su nombre, Peter decidió convertirse en un luchador contra el crimen. Por primera vez en su vida, Peter se sintió despierto y despejado del tipo de camino que debía tomar y decidió recorrer el camino como Spider-Man. Después de la muerte del tío Ben, Peter reajustó su traje de Spider-Man. Modificó el traje de luchador con un patrón de telaraña para extender el tema de la araña a su traje. Peter también perfeccionó la fórmula adhesiva de su padre y la modificó como una cinta. Instaló un cartucho de disparar telarañas en el atuendo general para otorgarse habilidades de lanzatelarañas. Debido a su recién descubierto sentido de la responsabilidad, dejó el equipo de baloncesto para ganar consternación de sus compañeros de equipo para extender su tiempo como luchador contra el crimen. A pesar de que interrumpió sus actividades extracurriculares, su tiempo como Spider-Man a menudo lo dejaba exhausto y dormido en clase. Mientras explica sus razones para dejar el equipo de baloncesto a Kenny, Harry Osborn hace una visita sorprendente después de la muerte de su propia familia debido a la transición de Norman a Green Goblin. Peter expresó su preocupación por su bienestar hasta que hubo una repentina alarma de peligro seguida de una explosión. Harry se asustó y solo le dijo a Peter que algo estaba detrás de él. Peter rápidamente se transformó en Spider-Man para investigar la explosión cuando encontró una gran criatura verde frente a él, el Duende Verde. Spider-Man fue atacado por Green Goblin y se involucraron en un combate. Spider-Man usó tácticas de golpear y evadir para luchar, pero Green Goblin lo agarró. Cuando Green Goblin sacó a Peter afuera, aún sosteniéndolo, Peter escuchó a la criatura pronunciar su nombre. Peter exigió conocer la identidad de Green Goblin, pero Norman se mantuvo callado y lanzó a Spider-Man a una caída de más de 10 pisos mientras estaba en el aire. Peter se recuperó rápidamente y se salvó a tiempo después de tejer su propia red. Se recuperó y continuó la lucha. Green Goblin continuó luchando contra Spider-Man cuando los helicópteros de la policía de Nueva York comenzaron a perseguirlos a ambos. Finalmente llevaron su lucha al puente de Brooklyn. Peter continuó preguntando, ¿cómo me conoces? Goblin permaneció en silencio sobre el asunto y los helicópteros de la policía finalmente mataron a Goblin cayendo al río. Peter quería rescatar al Goblin caído, pero la policía le disparó a él. Luego evadió los disparos y regresó a la escuela para ver cómo estaban sus amigos. Cuando regresó, Harry afirmó que la criatura que los atacó era en realidad Norman Osborn. Harry trató de explicar que el incidente que condujo a la muerte de su madre se debió a su experimento de Oz, pero las autoridades lo detuvieron. Algún tiempo después, Spider-Man se encontró con un ladrón de bancos, el Shocker. Shocker intentó atacar a Spider-Man con sus desintegradores sónicos, pero Peter lo derrotó fácilmente y llegó a la escuela. Mientras estaba en la escuela, Kenny habló sobre el Bugle, ofreciendo dinero por fotos de Spider-Man. Interesado en sacar provecho de sus propias hazañas, Peter se tomó algunas fotografías para obtener algún dinero extra. Cuando conoció a J. Jonah Jameson, no le impresionó en absoluto el trabajo de Peter. Debido a la naturaleza barata de JJ, solo ofreció $50 para pagar la imagen. Fue por esta época cuando otro empleado del Bugle se sintió frustrado por la reprogramación de su sitio web. Después de corregir fácilmente el guión codificado, JJ le ofreció un trabajo a Peter para mantener el sitio web de Bugle. Una noche Peter tuvo una pesadilla con el asesino de su tío Ben. Utilizando la base de datos de Bugle, Peter descubrió que el asesino de su tío es un lacayo de un sindicato criminal más grande, uno que pertenece a Wilson Fisk, el Kingpin. Incapaz de aceptar que un villano así fuera libre, Peter decidió acabar con él. Para recopilar información sobre Fisk,
Peter fue tras sus ejecutores. Spider-Man encontró a los Enforcers de Fisk y exigió información sobre Kingpin. La información llegó más fácilmente de lo esperado, ya que uno de los ejecutores, llamado Big Man, no amaba a Fisk. Le contó a Peter sobre la recaudación de fondos de gala de Fisk en su torre de oficina el viernes por la noche. En ese momento, agentes del FBI vinieron a arrestar a los Enforcers. Para sorpresa de los federales, Spider-Man era parte del grupo. Los federales intentaron arrestar a Spidey, pero Peter logró escapar. Desafortunadamente, las noticias de él con la mafia llegaron rápidamente al día siguiente. Para consternación de Peter, Bugle acusó a Spider-Man de estar aliado con la mafia. Más tarde en la noche, Spider-Man se dirigió a la oficina de Fisk. Mientras estaba ocupado en la gala, Peter intentó encontrar pruebas para arrestarlo. Sin embargo, las cámaras de seguridad capturaron a Spider-Man y Fisk lo interceptó. Fisk personalmente intentó derrotar a Spider-Man, pero evadió el ataque. El villano luego envió a Electro para terminar el trabajo. Spider-Man fue finalmente incapacitado por los rayos de Electro. Fisk lo desenmascaró sin saber su nombre y lo arrojó sobre el edificio. Sin embargo, Fisk mantuvo su máscara. Peter se recuperó a tiempo para pegarse al costado del edificio. Muchos lo vieron en la ventana principal de la gala, pero aparentemente a nadie le importó mientras seguía cayendo. Peter logró regresar sano y salvo a casa, pero se sintió derrotado y humillado en el proceso. En casa, encontró a la tía May deprimida. Después de haberle asegurado mucho su amor por ella, la tía May admitió que extrañaba mucho al tío Ben. MJ y Peter habían hecho planes antes para el sábado, pero después de sobrevivir a una descarga eléctrica y ser arrojado de un edificio anoche, necesitaba tiempo para recuperarse. Sin que Peter lo supiera, Big Man fue asesinado. Fisk estranguló personalmente a Big Man y dejó la máscara de Peter en el cadáver. Debido a esto, la policía anunció que Spider-Man era sospechoso de asesinato. Peter finalmente se enteró de todo esto en las noticias. Entre la vida escolar y las reparaciones con MJ, Peter obtuvo información sobre el sistema de seguridad de Fisk, llamando a su compañía de seguridad y pretendiendo ser un comprador potencial. La empresa le envió un video de sus sistemas. Peter se enteró de que todos sus videos se guardaban en un gran banco de datos. Peter decide infiltrarse en las instalaciones de almacenamiento de datos de seguridad en un intento de encontrar pruebas contra Fisk. Peter logró encontrar el servidor de datos y encontró los discos de datos que contenían el asesinato de Fisk, pero no sin resistencia. Los Enforcers de Fisk y Electro intentaron detener a Spider-Man. Después de una lucha difícil, Spider-Man arrojó a Electro a una tubería de agua expuesta. Sus habilidades eléctricas se acortaron, pero no antes de sorprender a todos los demás en el proceso. Justo cuando Peter salió de la habitación, Fisk se enfrentó a él. Preguntó, ¿para quién trabajas? Peter luego comenzó a hacer bromas pesadas, enfureciendo a Fisk para que lo matara. Peter evadió sus ataques y lo sostuvo el tiempo suficiente con su red para escapar a casa. Después de localizar los discos de video que contenían a Fisk asesinando a Big Man, Peter envió las copias maestras a Ben Urich del Daily Bugle. Finalmente, los discos llevaron a la publicación del asesinato de Fisk y una orden de arresto. Obligado a evitar la condena, Fisk evadió la captura y se fue de incógnito mientras su abogado descubría un medio para exonerarlo. Sintiéndose reivindicado por sus acciones, el héroe llamó a MJ para reunirse en su lugar y revelar su identidad secreta como Spider-Man. En un momento de paz momentánea, Peter decidió confesar su identidad secreta a MJ. Después de llevarla a su habitación, le hizo prometer varias veces como garantía de que mantendría este asunto completamente en secreto. Peter luego le dijo a MJ que es Spider-Man, pero MJ solo pudo reír a carcajadas con incredulidad. Ella se rió con tanta fuerza que se cayó de la cama. MJ todavía consideraba su confesión como una completa broma.
Para demostrar su valía, saltó por toda su habitación y se pegó a las paredes para demostrar que de hecho es Spider-Man. MJ reaccionó completamente conmocionada y asombrada de que Peter es un superhéroe. Peter luego explicó el origen de sus poderes, la picadura de araña. MJ se dio cuenta y bromeó diciendo que ella misma podría haber sido Spider-Man. MJ preguntó por qué Peter no reveló su identidad al mundo para ganar reconocimiento y Peter explicó que Spider-Man tiene enemigos que lastimarían a las personas más cercanas a él. Fue en medio de toda esa charla que MJ le dijo a Peter que esperaba que la besara como presunta razón por la que llamó para verla. Aunque fue un malentendido, Peter se alegró de saber que ella todavía estaba bajo esa presunción. Los dos finalmente reconocieron los sentimientos del uno al otro después de tantos años y estaban a punto de besarse cuando la tía May llamó a la puerta. En un momento vergonzoso del uno para el otro, la tía May les impidió pasar demasiado tiempo juntos, presumiendo que algo estaban haciendo. Después de que MJ se fue, la tía May le preguntó a Peter sobre su familiaridad con aves y abejas. Después de que ella se fue, Peter se estrelló contra su cama y se sintió extasiado por MJ. Mientras estaba en clase, la maestra de estudios sociales pidió a los estudiantes que eligieran a su héroe y explicaran las razones para elegir a ese héroe. Peter y MJ sonrieron con satisfacción ante la idea, ya que el mismo Peter es Spider-Man. Sin embargo, Peter finalmente eligió a su padre como alguien a quien admira. Entretanto, el Dr. Octavius despertó de su coma. El mismo incidente que convirtió a Osborn en Green Goblin también convirtió al Dr. Octavius en el Dr. Octopus. Despertado descubrió las herramientas muy científicas que usó para ayudarlo con el experimento fusionadas a su carne y columna vertebral. Mentalmente confundido y enfurecido por lo que había sido de él, comenzó una ola de asesinatos y culpó a Justin Hammer por lo que ha sido de él, sin tocar ni una sola vez a Norman Osborn. De vuelta en la escuela, en una reunión, Kenny habló sobre su preocupación por los superhumanos. Teorizó que su aparición es el preludio de cosas más terribles por venir e incluso habló de contenerlos. Peter se sintió ofendido por esa noción y comparó esa idea con la de los nazis que arrestaron a los judíos. De la nada, una nueva estudiante rubia comenzó a discutir el punto de vista de Kenny. Ella racionalizó que el talento de una persona es su poder, independientemente de sus habilidades sobrenaturales. Confundidos, sin saber quién era, la niña se presentó como Gwen Stacy y era su primer día. Peter y MJ luego asistieron a un juego de baloncesto. Mientras todos animaban el juego, Peter y MJ intentaron acercar sus manos más y más una de la otra. Después de finalmente hacerse contacto, ambos sonrieron y se tomaron de la mano. Peter finalmente solidificó su relación con MJ como novio y novia. En medio de todo ese tiempo, sin que Peter lo supiera, el Dr. Octopus comenzó un alboroto asesino y Kenny descubrió que Peter era Spider-Man. Al día siguiente, Kenny intentó convencer a sus compañeros de que Peter era realmente Spider-Man. Flash no estaba convencido de que alguien como Parker fuera Spider-Man. Kenny intentó demostrar su punto pateando a Peter mientras se inclinaba sobre su casillero. Peter sintió un peligro inmediato, pero también se dio cuenta de que tenía que recibir un golpe para proteger su identidad. Peter confundió con éxito a Kenny y se convirtió en otra broma de risa para Flash. Incapaz de tolerar a los matones, Gwen Stacy salió a defender a Peter. Sacó un cuchillo y amenazó con apuñalar a Kenny por acciones futuras. Desafortunadamente, Gwen dejó caer su cuchillo para que todos lo vieran y fue castigada por llevar un arma oculta en la escuela. Más tarde en el día, Spider-Man estaba lanzando una telaraña por la ciudad cuando un ladrón tomó el bolso de una mujer a plena luz del día. Peter aprovechó la oportunidad para sacar parte de sus frustraciones de Kenny sobre el ladrón. Después de derribar al ladrón, le devolvió la bolsa a la dama, pero ella se escapó corriendo de él con miedo. Casualmente, JJ también formaba parte de la multitud. Peter fingió que solo lo reconocía ahora como el editor del Daily Bugle que lo calumnió.
En lugar de lastimarlo, bromeó diciendo que sus trabajos publicitarios eran divertidos. Luego regresó al Bugle de nuevo vestido de civil y escuchó a escondidas a JJ con su personal superior hablando de Octavius. Más tarde, Peter escuchó al personal senior de Bugle hablar sobre un robo en la oficina de Justin Hammer. Mencionaron que fue atacado por un hombre con brazos mecánicos y Peter recordó que Octavius tenía algo así cuando recorrió el laboratorio de Osborn. Para verificar sus sospechas, Peter se acercó a la oficina de Hammer para investigar. Una vez allí, escuchó convenientemente a los agentes de S.H.I.E.L.D. hablar con Hammer sobre la fuga de Octavius. Desafortunadamente, su curiosidad se apoderó de él cuando extendió demasiado la cabeza por la ventana. Los agentes de S.H.I.E.L.D. lo vieron y le dispararon, pero Peter logró escapar y regresó a casa. Al día siguiente, mientras desayunaba, Peter vio el anuncio de Kraven de matar a Spider-Man en la televisión. Fue el comienzo de otro mal día. Mientras estaban en la clase de estudios sociales, continuaron la discusión sobre los superhumanos y la política. Liz expresó su disgusto por el tema, ya que ella misma teme a los mutantes. Un dato es que todavía no se daba cuenta de que era una mutante. Gwen Stacy regresó a clase después de su incidente con el cuchillo oculto. Tanto Peter como MJ quedaron impresionados con Gwen, ya que su personalidad hizo que la maestra la ignorara. Más tarde, en un anuncio en el auditorio, el director notificó a todos que Kraven filmará su programa en los terrenos de la escuela. Peter no estaba feliz de saber que su cazador estaba tan cerca de él. Más tarde ese mismo día, Justin Hammer estaba haciendo un anuncio público sobre su domo de aplicación de energía a los medios cuando el Dr. Octopus atacó su planta de energía. Peter también vio el ataque y siguió a un helicóptero como atajo para interceptar al Dr. Octopus. Spider-Man luchó contra el Dr. Octopus, pero no se las arregló bien. Peter fue golpeado, atrapado y expulsado de las instalaciones por Octavius. Fuera de las instalaciones, Peter fue interceptado por un equipo SWAT y agentes de S.H.I.E.L.D. Mientras debaten sobre la jurisdicción sobre Spider-Man, Peter aprovechó la oportunidad para escapar al río. Durante la fuga, Peter perdió su traje para deshacerse de sus perseguidores. Peter regresó a tierra y regresó a casa para que MJ lo ayudara a repararlo. Para consternación de Peter, había estado implicado en el incidente con Octavius. Después de que MJ se fue, prometiendo hacerle un nuevo traje, reflexionó sobre los eventos recientes. La tía May había regresado a casa, pero no podía dejar que ella viera sus heridas. Rápidamente escapó de la casa y volvió a entrar al baño, fingiendo dolor de estómago para evitar que ella lo viera. Al día siguiente en la escuela, Kraven apareció en la escuela. Afirmó tener la capacidad de detectar el olor de Spider-Man. Peter y MJ estaban preocupados cuando su olfato se dirigió hacia él, pero no pasó nada. Más tarde, cuando regresaron a su sótano, MJ le presentó a Peter un nuevo traje de Spider-Man. Mientras se lo probaba, mencionó los comentarios interesantes de Gwen Stacy. No se dio cuenta de que despertó las inseguridades y los celos de MJ. Cuando Peter preguntó acerca de los sentimientos de MJ y le preguntó por qué parecía enojada, evitó el tema y se fue. Más tarde ese día, Spider-Man visitó a Justin Hammer. Peter deshabilitó a sus guardias y le explicó a Justin que estaba allí para ayudar y no es su enemigo. Esto lo dijo debido a la afirmación de Hammer de que Spider-Man estaba afiliado a Octavius. Después de que Justin reconoció sus palabras, Peter estaba a punto de irse cuando Justin le ofreció dinero. Hammer le ofreció a Spider-Man una gran suma de dinero para que se hiciera cargo de Octavius, pero Peter se sintió insultado por ser sobornado y se despidió. Pero Peter solo fingió que se iba. Luego se subió a la limusina de Hammer hasta las instalaciones del laboratorio de Hammer en New Jersey para interceptar a Octavius. El Dr. Octavius había esperado a Hammer en sus propias instalaciones con una compañía completa de prensa en un intento de obtener justicia personal. Justin decidió escapar de la situación conduciendo, pero Octavius lo detuvo con sus tentáculos. Spider-Man intervino para luchar contra Octavius. Esta vez Peter se desempeñó mejor contra él, pero aún así quedó atrapado por los tentáculos de Octavius.
Octavius iba a electrocutar a Peter, pero Peter disparó una red al brazo mecánico, provocando una descarga eléctrica en el cuerpo de Otto. Mientras estaba sorprendido, Octavius arrojó a Spider-Man lejos. Octavius estaba a punto de vengarse de Hammer cuando Peter regresó para proteger a Hammer. Peter usó sus correas para quitarle los pantalones a Octavius. Lo distrajo el tiempo suficiente para que pudiera contraatacar. Golpeó con éxito a Octavius hasta dejarlo inconsciente. Le golpeó la cara contra el suelo y le arrancó uno de sus brazos mecánicos. Agotado y cansado, Peter se sentó encima de Octavius para tomar un respiro cuando Kraven apareció para desafiarlo. Spider-Man no se estaba tomando a Kraven en serio. Peter quería completar la misión rescatando a Hammer de su limusina dañada, pero Kraven se abalanzó contra él. Kraven intentó herir a Peter, pero eludió todos sus ataques. Peter luego golpeó a Kraven, dejándolo inconsciente junto a su autobús de gira. Los reporteros seguían presentes. Uno de ellos pidió una entrevista a Peter y él accedió. El periodista preguntó quién era y por qué usaba máscara. Spider-Man le explicó a la prensa que accidentalmente recibió poderes y quería hacerlo responsable al usarlos para hacer el bien. También explicó que las razones detrás de la máscara es porque no quiere que las personas cercanas a él se involucren en su vida de héroe. La policía iba a llegar, así que Peter tuvo que interrumpir la entrevista y se fue. Regresando a casa fue otro desafío. Después de derrotar a Octavius y Kraven, los agentes de S.H.I.E.L.D. se infiltraron en las instalaciones de Hammer. Accidentalmente desataron a Flint Marko, Sandman y Spider-Man intervino. Peter no tuvo mucha suerte al hacer retroceder a un superhumano que no puede sufrir daños graves. Luego tomó prestada la manguera de agua de un bombero. El rocío de agua endureció la forma de Flint. La batalla finalmente terminó cuando un científico dentro de las instalaciones de Hammer disparó un arma de pulso y deshabilitó a Sandman. Peter luego se dirigió a su casa tratando de buscar un viaje de regreso de Nueva Jersey a Queens. Finalmente en casa, la tía May se enfrentó a Peter, sospechando que no tramaba nada bueno. Cuando Peter explicó que estaba en casa de MJ, la tía May se dio cuenta de su mentira cuando llamó a MJ primero y MJ afirmó que estaba en la biblioteca. Con su coartada completamente destruida, Peter no pudo explicarse. La tía May estaba furiosa por su actitud y comportamiento. Decidió castigar a Peter con una sentencia a largo plazo hasta que pueda solucionar su problema de actitud. Durante la mañana, mientras Peter se dirigía a la escuela, un grupo de gamberros atacó a civiles. Eran adolescentes no mayores que él y asaltaban y robaban a personas con pistolas eléctricas en patines. Spider-Man los deshabilitó a todos y los ató para que la policía los arrestara. Salvó el día, pero hizo que llegara tarde a la clase de bioquímica. Peter tuvo que colgarse de una telaraña sobre la azotea de su escuela secundaria, volver a ponerse su ropa habitual y llegar a clase. Peter tenía tanta prisa que se estrelló contra la mesa del laboratorio, destruyendo algunos tubos de ensayo en el proceso. Su profesor le hizo preguntas sobre el plan de estudios y Peter se las arregló para responder a todas correctamente. Después de la clase, mientras se dirigían al campo de fútbol, MJ solo pudo hablar con asombro sobre el duelo de Peter con Octavius y Kraven en la noche. Mientras se sentaban en los bancos, también mencionó cómo estaba severamente castigado por un tiempo. MJ sugirió que se escabullera a su lugar, pero insistió en que respetaría los deseos de su tía. Para recuperar el tiempo perdido, MJ sugirió que se besaran detrás de los bancos. Harry Osborn apareció frente a ellos antes de que pudiera decir que sí. Tanto Peter como MJ estaban felices de ver su regreso. Flash y el resto de los deportistas también vinieron a saludarlo, pero Harry reprendió a Flash ya que nunca lo contactó durante su momento más difícil. Harry reconoce a Peter y MJ como sus verdaderos amigos porque mantuvieron contacto. Al preguntar sobre lo que había dicho antes sobre el Duende Verde, Harry explicó que se trataba de inestabilidades mentales o emocionales debido a la pérdida de su madre. Harry luego invitó a Peter a cenar en su casa. Norman Osborn le extendió una invitación.
Peter experimentó una gran ansiedad y usó su castigo como un escudo para excusarse de la invitación. Cuando regresó a casa, para su sorpresa, el asistente personal de Osborn fue a buscarlo. Peter esperaba que la tía May mantuviera su condición de castigo, pero ella le permitió ir porque era una ocasión especial. Parker no pudo explicar su situación a la tía May y decidió irse. Estuvo nervioso todo el viaje, pero estaba menos tenso cuando Harry lo interceptó en la puerta principal. Harry habló sobre tener citas dobles con MJ y Gwen mientras estaban en el ascensor, pero Harry se excusó para una sesión rápida con un psicólogo. Antes de su sesión, Harry le dijo a Peter que su padre quería hablar con él. Parker entró nervioso en la habitación de Norman, viéndolo repitiendo la pelea contra el Dr. Octopus. Norman apareció ante él y le dijo a Peter que sus días de Spider-Man habían terminado. Luego se inyectó un nuevo suero Oz modificado, transformándolo en Green Goblin. Osborn luego explicó la razón por la que Harry parecía retractarse de su historia original. Norman había reprogramado por completo la frágil mente de Harry. Norman hizo que un profesional manipulara la mente de Harry para aceptar una historia alternativa de los eventos reales, incluido un medio para bloquear ciertos eventos trágicos. Norman luego usó otra aguja para revertir su forma de Goblin. Norman explicó que Peter es de su prioridad y que no cooperar conduciría a la muerte de MJ y la tía May. Norman también advirtió que lo torturaría hasta el borde de la muerte y lo dejaría recuperarse solo para repetir el proceso para despojarlo de su humanidad. Totalmente asustado, Peter se fue sin cenar y regresó a casa. Una vez en casa, la tía May se preguntó sobre este viaje y Peter reaccionó con ansiedad. Peter estaba tan asustado por la amenaza de Norman que abrazó a la tía May llorando. Parker luego regresó a su sótano tratando de hablar con MJ sobre toda la experiencia cuando alguien llamó a la puerta del sótano. Era Gwen Stacy. Peter le colgó a MJ asegurándose de que volviera a llamar más tarde para explicar las cosas. Gwen le dijo a Peter que su madre recientemente abandonó a la familia y se escapó con otro hombre y que su padre estaba demasiado ocupado siendo policía para atender sus sentimientos. Preocupado e inseguro de cómo manejar la situación, Peter le dijo a la tía May que ayudara a Gwen. No hablaron de nada. La tía May notificó al capitán Stacy sobre Gwen y preparó unos panqueques hasta que llegó. Después de su llegada, el capitán Stacy y May hablaron sobre los huevos y Gwen finalmente regresó a casa. Al día siguiente de clases, Peter explicó lo que había sucedido durante la noche. MJ todavía no estaba contenta de que Peter nunca la volviera a llamar. Peter cambió de tema e insistió en que había algo muy importante que decirle. Parker nunca tuvo esa oportunidad cuando Gwen sorprendió a Peter por detrás. Gwen expresó gratitud y elogios a Peter y su tía May. Explicó que ella y su padre tuvieron una larga conversación y no durmieron mucho sobre el asunto. Para cuando Gwen dejó a los dos solos para hablar de nuevo, ya llegaba tarde a una prueba de trigonometría. Aunque se suponía que debía tomar una prueba, Peter fue enviado a ver al Dr. Bradley, un consejero que conoció antes y que le preguntó sobre sus sentimientos después del ataque de Green Goblin a su escuela. Para sorpresa de Peter, ella le preguntó sobre sus sentimientos con respecto a la amenaza de Norman y su identidad como Spider-Man. Peter estaba completamente sorprendido y exigió una explicación. Fue entonces cuando Nick Fury se desenmascaró ante él. Nick Fury vino personalmente a hablar con Peter sobre Norman Osborn. Al principio, Peter quería saber cómo estaba expuesta su identidad. Fury explicó que había imágenes de seguridad y declaraciones de Octavius para verificar la identidad secreta de Peter. Nick luego le explicó que debido al estatus de menor de edad de Peter, su mutación no es un asunto oficial hasta que sea legalmente un adulto. Este caso fue especial debido a la participación de Norman. Peter quería irse, pero Nick expuso su miedo por la amenaza de Norman y continuaron hablando. Nick le explicó a Peter que Norman tenía la intención de matarlo con Spider-Man.
Le contó a Peter cómo SHIELD contrató a Osborn Industries entre varias firmas para recrear el suero de supersoldado que hizo al Capitán América. Osborn nunca entregó una fórmula viable y Fury recortó los fondos a la compañía de Osborn. Impaciente y desesperado por una solución para salvar su empresa, la mutación de Peter lo llevó aún más a autoexperimentarse para reivindicarse a sí mismo y a sus críticos. Esto nunca sucedió. El proceso creó a Green Goblin. Según los analistas de SHIELD, Norman es delirante, dominante y vengativo. Peter argumentó que con toda esta evidencia, Nick debería poder arrestarlo. Nick argumentó que lo que saben hasta ahora es información recopilada ilegalmente. E incluso su conversación actual y todo lo que ha sucedido no es oficial, nunca sucedió. Sin pruebas sólidas y aún siendo un peligro para el público, SHIELD está obligado a estar en espera. Nick alentó a Peter a rechazar las órdenes de Norman de matar a Osborn para incitarlo a atacar a Peter y darles a SHIELD los derechos legales para arrestarlo. Fury también advirtió a Peter de los peligros de contarle a otras personas sus secretos, que no servirá de mucho y podría dañarlo a él y a sus seres queridos. A pesar de toda la ansiedad de Peter sobre este plan, Nick le asegura que SHIELD lo estará monitoreando todo el tiempo hasta que Norman se exponga. Serán una seguridad o respaldo invisible. Después de hablar con Nick, Peter reanudó su vida de superhéroe, pero no sin miedo. Vio a MJ y a Harry saludarlo en la escuela y se escapó. Al volver a casa, Peter vuelve a ver la limusina de Osborn. Otra invitación de Norman Osborn, temiendo por el bienestar de su tía, le contó a Norman sobre su inseguridad debido a su turbia historia. La excusa fue suficiente para convencer a la tía May de que rechazara la invitación a cenar de Osborn. Peter luego se excusó para trabajar, que en realidad estaba diciendo acabar con Osborn. Peter ahora está más furioso que temeroso de Osborn. Su preocupación por su tía le dio la determinación de rechazar la oferta de Osborn y estaba dispuesto a exponerse y reclutar cualquier fuerza autoritaria necesaria para derrotarlo. Mientras lanzaba una telaraña para enfrentarse a Osborn, el propio Norman interceptó a Parker, disgustado por no escucharlo. Peter se negó rotundamente a que Osborn cumpliera sus órdenes y lo llamó loco. Norman decidió castigar a Parker por su insolencia secuestrando a MJ. Sabía que MJ y Harry vendrían a su propiedad y Green Goblin tomó a MJ ante los ojos de su propio hijo. Peter lo persiguió y gritó lo más fuerte posible pidiendo ayuda, esperando que SHIELD estuviera a la altura de su fin y lo siguiera. Su enfrentamiento regresó al puente de Brooklyn. Las unidades de helicópteros SHIELD llegaron para derribar a Osborn. Norman arrojó a MJ por el puente y Spider-Man saltó para salvarla. Utilizando sus correas como cuerda elástica, atrapó su descenso y la recuperó para ponerla a salvo. Estaba inconsciente y no respondía. Peter temió lo peor, pero MJ se despertó. Aliviado pero todavía preocupado por su bienestar, la envió en un taxi al puente y reanudó su batalla con Osborn. Peter descargó toda su ira y frustración sobre Norman, golpeándolo en lo alto del puente. Norman tuvo fuerzas para tomar represalias. Norman arrojó a Spider-Man a través del puente. Sin embargo, los helicópteros de ataque SHIELD todavía estaban presentes y dispararon a Norman. Peter se las arregló para hacer girar rápidamente su telaraña para evitar caer y volvió al puente. El balanceo de Peter se volvió descuidado y se estrelló contra el costado del puente. Después de recuperarse, se dio cuenta de que Norman se dirigía de regreso a su edificio y lo persiguió. En el edificio de Osborn, Peter encontró a Norman sobrecargado de Oz. Peter estaba decidido a acabar con él a pesar del aumento de poder del Goblin. Spider-Man fue arrojado al otro lado de la habitación con su máscara rota y atravesó un tanque de tiburones. Norman luego trató de estrangular a Peter hasta la muerte. Harry también estuvo presente durante la batalla y vio la identidad de Peter.
Peter le dio una patada a Norman en la cara, liberándose el tiempo suficiente para contraatacar con su telaraña y someterlo. Norman se liberó de sus ataduras e intentó arrojar una piedra grande a Peter, pero en su lugar atravesó la ventana. Peter no podía arriesgarse a que el objeto cayera encima de civiles y usó su red para interceptarlo. Parker le pidió tiempo a Norman, ya que necesitaba levantar la piedra, pero Norman lo ignoró y se dispuso a atacar. Harry tomó una pieza grande afilada de cemento del edificio y apuñaló a su padre por la espalda con ella. La herida fue lo suficientemente crítica como para obligar a Norman a volver a su forma humana. Después de eso, Harry se desmayó en medio de un colapso mental. Las fuerzas de S.H.I.E.L.D. invadieron la oficina y aseguraron la escena. Fury llegó para felicitar el trabajo de Peter y le aseguró que MJ estaba a salvo en casa. Nick luego advirtió a Peter sobre los peligros de confiar información a MJ. Explicó que aunque confiar en alguien puede ayudarlo a sobrellevar la situación, solo agrega riesgos a aquellos que son importantes para él. Luego le dijo a Peter que disfrutara de su juventud antes de unirse a los grandes. Parker no estaba interesado en unirse a Fury, pero Fury explicó que es una mutación ilegal. Como mutante ilegal, está sujeto al control del gobierno, bajo la autoridad de Fury. Impresionado por lo que escuchó, Peter corrió a buscar a MJ. Peter encontró a MJ en un almacén abandonado donde se abrazaron y conversaron. Peter se preguntó por qué MJ fue a los Osborn a pesar de sus advertencias, pero MJ argumentó que Peter ni una sola vez le informó que Osborn era un monstruo real. Luego preguntó sobre la condición de Harry y Peter simplemente le explicó que se había ido de nuevo. No quería explicarse más allá de eso. MJ quería saber, pero Peter insistió en la confidencialidad. Algún tiempo después, en la biblioteca de la escuela, MJ se apresuró a informar a Peter de un ataque en la ciudad. Le dijo que Rhino está arrasando con la ciudad y nadie ha podido detenerlo todavía. Peter hizo que MJ lo cubriera de la clase de francés mientras se preparaba para dejar la escuela. Al salir, se encontró con la tía May, una reunión sorpresa de padres y maestros. Su profesor de matemáticas, el señor Da Palma, había organizado una reunión para que la tía May hablara sobre su progreso en la escuela y May insistió en que Peter se uniera. De Palma explicó que Peter es un estudiante de alto rendimiento, pero se distrae notablemente por razones desconocidas. Peter no pudo explicar su situación e inventó la excusa para irse. Les habló de ellos, sobre él dando clases particulares a un compañero de clase y fallando en sus obligaciones. Tanto May como el señor De Palma lo dejaron en libertad. Mientras salía corriendo de la escuela, encontró a Gwen durmiendo dentro del gran cubo de basura. Gwen había estado deprimida y durmiendo sobre la basura porque escuchó a su madre por teléfono. La señora Stacy tenía la intención de abandonar a la familia por una nueva vida. Las noticias de las intenciones de su madre dejaron a Gwen literalmente hecha un lío. Peter no pudo atenderla porque Rhino seguía causando problemas en la ciudad. Mientras corría, MJ lo vio, sorprendida de que todavía no se hubiera ido a la ciudad. Luego le dijo a MJ que atendiera a Gwen debido a su condición. Mientras intentaba salir de la escuela, Flash y sus amigos deportistas lo golpearon en la cabeza con una pelota de fútbol. Enfurecido, Peter arrojó la pelota de fútbol sobre el techo de la escuela. Todo el equipo de fútbol lo persiguió, pero él escapó en una esquina colgándose de una telaraña. Spider-Man finalmente atraviesa la ciudad para detener a Rhino, solo para descubrir que Iron Man ya había sometido a Rhino. Con Rhino contenido en un campo de éxtasis, no queda nada más que hacer. Un civil incluso se quejó con él de que llegaba tarde. Peter regresó a la escuela pensando que al menos lo intentó. Mientras trabajaba en Bugle, la noticia de que Spider-Man robaba un banco creó una tormenta mediática. Ben Urich, de Bugle, debatió la validez de que Spider-Man robara un banco, pero JJ usó esto como una oportunidad para vender más papeles.
usando las imágenes de Parker de Spider-Man. No pasó mucho tiempo cuando el Daily Bugle sacó otro titular falso de Spider-Man como una amenaza pública. Más tarde esa noche, Peter regresó a casa y se encontró con un auto de policía parqueado afuera. Temiendo lo peor, corrió adentro para encontrar a Gwen Stacy durmiendo en un sofá y se dio cuenta de que era el auto del capitán Stacy. El capitán se va de la ciudad a una conferencia y la tía May se ofreció a dejar que Gwen se quedara hasta que él regresara. MJ no estaba contenta con esta decisión. Después de contar lo que le había sucedido a MJ, expresó sus inseguridades personales porque no confía en Gwen con Peter. Peter estaba muy confundido por su forma de pensar e incluso llegó a preguntar, ¿le dijiste que era Spider-Man? Peter respondió, no, pero eso no impidió que se fuera. Más tarde, mientras estudiaba con Gwen, llegó la noticia de que su contraparte malvada robaba una joyería. Para poner fin a esta farsa, Peter se excusó con MJ y se dirigió a enfrentarse a su gemelo. Cuando llegó, Spider-Man trató de convencer a la policía de Nueva York de que era el verdadero Spider-Man, pero la policía le disparó en el hombro izquierdo. Sometido temporalmente, fue esposado y la policía intentó desenmascararlo. Peter escapó de la captura y se liberó de sus ataduras en la azotea. Luego se dejó caer cerca de un poco de basura, logró encontrar un teléfono y llamó a MJ para pedir ayuda. MJ encontró a Peter gravemente herido y sugirió pedir ayuda a la tía May, pero no quería que ella pasara por el mismo drama por el que pasó con el tío Ben. MJ ayudó a Peter a llegar a la sala de emergencias de un hospital. Parker se despertó y se encontró tratado, pero la policía estaba a punto de interrogarlo. No podía permitirse que lo atraparan. Balística y pruebas lo identificarían como Spider-Man y escapó por los conductos de aire. Encontró su camino hacia afuera e interceptó a MJ cuando ella también se escapó del hospital. Después de que esquivara a las autoridades, Peter y MJ regresaron a Queens en taxi. Luego regresó a casa fingiendo que siempre había estado durmiendo en casa. Después de engañar a la tía May, se despertó con un gran dolor al ver las noticias, solo para ver al capitán Stacy jurando acabar con Spider-Man. Al día siguiente en la escuela, la herida de bala todavía molestaba a Peter. Estaba enfermo y él mismo se había excusado de la clase. Mientras se dirigía a su casillero, encontró una nota misteriosa que ofrecía ayuda en su hombro. Parker tenía sus sospechas, pero era la avispa de los Ultimates. Peter no agradeció la ayuda de Fury, pero tuvo que aceptarla. El dolor lo puso febril. Wasp trató a Peter con un acelerador de curación y se sintió mejor en las últimas horas. Al regresar a casa, tanto Gwen como MJ notaron que Peter había mejorado. Cuando casi llegan a la casa de los Parker, hubo nuevamente una gran presencia policial. Peter se apresuró a encontrar a la tía May, pero la policía estaba allí para entregarle la insignia del capitán Stacy a Gwen. El impostor de Spider-Man mató al capitán Stacy. Parker, MJ y Gwen se enteraron más tarde de que el impostor estaba en otro robo. Esta vez el impostor arrojó un paquete explosivo contra un niño. El capitán Stacy se arrojó para salvar al niño, pero la mochila explotó y mató al capitán Stacy. Peter y MJ observaron a Gwen en la azotea, pero ella se mostró despectiva. Gwen reaccionó con puro odio contra el falso Spider-Man. Peter trató de explicarle que era un fraude, pero ella quería que la dejaran sola con sus pensamientos. Al día siguiente, Peter escuchó de nuevo la noticia del impostor y se enfrentó a él. El impostor de Spider-Man tenía a un rehén en medio de un robo a un banco. El impostor detuvo como rehén a una mujer rubia con una pistola eléctrica en el cuello. El impostor amenazó con matarla, pero los tiros de telaraña de Spider-Man fueron lo suficientemente rápidos como para inutilizar su brazo derecho. Luego agarró al ladrón y lo arrojó al otro lado del banco. El ladrón suplicó piedad e incluso le ofreció a Peter quedarse con el dinero a cambio de que lo dejara libre, pero Peter estaba furioso por sus hazañas. Peter lo desenmascaró y casi lo estranguló hasta matarlo por sus crímenes.
Peter se dio cuenta de que lo estaba matando y lo soltó. Lo palmeó a fondo y dejó una nota a la policía de que el verdadero ladrón es el impostor. Cuando Peter regresó a casa, la tía May contó lo que había sucedido con la mamá de Gwen. Ginger Stacy no tenía ningún interés en cuidar de su hija después de la muerte de su exmarido. Gwen sufrió más depresión porque sintió que los más cercanos a ella no la amaban en lo absoluto. Entre consolar a Gwen, Peter le dijo a Gwen que arrestaron al impostor que mató a su padre, pero la información no pareció registrarse en su cabeza. Estaba demasiado angustiada por el hecho de que nadie la amaba y que no la querían. La tía May se ofreció a acogerla y Gwen aceptó. Esto no le cayó bien a MJ. Después de contarle a MJ lo que había sucedido, MJ decidió desatar todas sus inseguridades y sentimientos. MJ de repente explotó sobre sus miedos y pesadillas sobre el incidente con Green Goblin. Expresó su constante estado de ansiedad y pesadilla de caer por el puente. También sufrió ansiedad por la vida de Peter. Ella creía que Spider-Man no siempre será afortunado y eventualmente morirá siendo un héroe. Peter trató de volver a centrarse en el tema de Gwen y MJ lo consideró como una adición al problema. Las propias inseguridades de MJ sobre la infidelidad de su padre se reflejan en su relación con Peter. MJ cree firmemente que Peter eventualmente la engañará con Gwen. MJ también se cansó de lidiar con Spider-Man, los problemas generales acumulados hasta este momento. Con todo lo que ha sucedido y agregado con los eventos recientes, MJ finalmente tuvo demasiado y rompió con Peter en los bancos de fútbol. Después de romper con MJ, Peter se deprimió. Quería llamar a MJ, pero se dio cuenta de que ella no le hablaría. Frustrado, arrojó su teléfono por la pared y lo destruyó. Al darse cuenta de lo que hizo, trató de salvar su teléfono. Mientras hurgaba en las cajas del sótano, encontró un compartimento oculto. Peter descubrió cajas que pertenecían a su padre. Revisando el contenido de la caja, encontró viejos videos y fotografías de su familia. Había fotografías de Peter con su padre y varias fotografías familiares con los Brock. Peter luego miró un video en la sala de estar. Era un video del clan Parker haciendo un picnic. La tía May se acercó a hablar con Peter, pero lo encontró viendo los videos antiguos. Al ver esos videos juntos, ambos se dieron cuenta de los solos que se habían vuelto. La tía May luego señaló a los Brock, mencionando cómo él y Eddie solían ser tan buenos amigos. Por sugerencia de la tía May, Peter decidió ponerse al día con Eddie Brock Jr. Peter encontró el contacto de Eddie a través de información. Se puso en contacto con él y ambos se pusieron al día en un café. Peter descubrió que tanto él como Brock están estudiando bioingeniería, todo en parte para continuar con el legado de sus padres. Peter le dio a Brock una copia del video con él y los Brock cuando eran niños. Eddie decidió devolverle un favor mostrándole a Peter una reliquia del pasado de sus padres, el traje Venom. Brock explicó que el traje fue el último proyecto en el que trabajaron sus padres antes de morir. Era un traje biológico que podía mejorar y curar a una persona enferma. Luego Brock le mostró a Peter los registros del trabajo de sus padres. Documentó sus frustraciones y problemas al intentar completar su proyecto. Peter quería saber más sobre las propiedades del traje, especialmente si era funcional. Brock no pudo explicarlo por sí mismo, ya que recientemente descubrió el trabajo de su padre. Lo único que se sabe es que el traje era un prototipo y estaba ajustado para trabajar con el ADN de Richard Parker, el padre de Peter. Algún tiempo después, la escuela acababa de terminar y Peter estaba esperando reunirse con Eddie. Gwen se acercó y tuvo una charla con él cuando MJ y Liz aparecieron ante ellos. Peter quería hablar con MJ, pero Gwen insistió en que Peter se replanteara ya que los dos se separaron. Eddie apareció en un convertible momentos después y les ofreció a los dos un paseo. Debido a que era un auto de 2 asientos, Gwen tuvo que sentarse en el antebrazo de Peter para consternación de MJ y Gwen estaba impresionada con los músculos de Peter. Él se excusó debido a que era por las máquinas. El trío se dirigió al patio de comidas local para comer algo. Mientras estaba en el patio de comidas, Eddie mencionó un concierto de reggae y los invitó a ambos a unirse. Peter no podía unirse porque tenía trabajo.
Gwen quería ir, así que se decidió que Peter se reuniera con ellos más tarde mientras Brock y Gwen veían el concierto primero. Peter rápidamente cambió de tema sobre la muerte de sus padres, sospechando un crimen, un asesinato. Después del patio de comidas, Peter regresó a casa para ver más sobre los diarios en videos de su padre. El video mostraba una sombría confesión del padre de Peter. Richard Parker habló sobre su frustración y angustia por la gente que controla y arruina su trabajo, el proyecto Venom, también conocido como El Traje. Al ver a su padre herido y atormentado por no poder completar el trabajo de su vida, Peter decidió reivindicar a su padre y terminar el proyecto Venom. Spider-Man se dirigió a la Universidad de Brock para obtener una muestra del simbionte. Verificó para asegurarse de que Eddie todavía estuviera en el concierto de reggae con Gwen. Después de verificar la posición de Eddie, se infiltró en el laboratorio del Dr. Connor y tomó una muestra. Mientras tomaba una cucharada del simbionte, una parte se derramó sobre su piel y se produjo una reacción terrible. La muestra se modificó para vincularse con Richard Parker, pero el ADN de Peter estaba lo suficientemente cerca de su padre como para activarlo. El simbionte creció violentamente y se apoderó del cuerpo de Peter. Después de una lucha, se estabilizó en un traje negro. Al día siguiente, una ídolo adolescente femenina fue secuestrada por hombres enmascarados. Intervino Black Suit Spider-Man. Peter saltó encima del auto y arrancó el techo de la limusina. Saltó al interior del coche para intentar detener a los secuestradores mientras se burlaba de ellos con su sarcasmo. Peter recibió un disparo, pero, para su sorpresa, el traje sanó rápidamente su herida. Usando su nueva habilidad para tejer telarañas con las yemas de los dedos, sometió a los secuestradores y logró detener la limusina antes de chocar contra un autobús escolar. Casualmente, MJ estaba dentro del autobús. Después de rescatar a la ídolo, la policía vino a arrestar a Spider-Man, pero Peter usó su nueva fuerza para saltar y ponerse a salvo. Estaba completamente impresionado por su nuevo traje y las habilidades adicionales que le otorgaba. No mucho después, Peter se encontró de nuevo con Shocker y cometió otro robo. Shocker intentó lastimar a Peter con sus desintegradores sónicos, pero no lo desconcertó en absoluto. Peter noqueó a Shocker y se alejó para detener otro crimen. Un ladrón acaba de matar a un civil en una lavandería y se escapó. Peter persiguió al ladrón hasta un callejón. Peter se enfureció por las similitudes de la muerte de su tío. Vio al ladrón como el asesino de su tío Ben. Su rabia se apoderó de él y Venom tomó forma para comerse al ladrón. La humanidad de Peter fue lo suficientemente fuerte como para detener el ataque y huyó de la escena. Sobre los tejados, Peter tuvo una lucha por su vida. Peter intentó luchar contra el simbionte, pero la criatura era fuerte. Al final solo se deshizo del traje al caer accidentalmente sobre algunas líneas eléctricas, electrocutando al simbionte de su cuerpo. Peter se despertó y se encontró desnudo. Encontró ropa arruinada de un contenedor de basura para cubrirse y se dirigió al laboratorio del Dr. Connors. Peter se dio cuenta de lo peligroso que era Venom y decidió destruir el traje de su padre, creyendo que no debería existir ya que no se puede controlar. Eddie Brock también vio la noticia del nuevo traje de Spider-Man y se dio cuenta del traje. Se apresuró a regresar al laboratorio del Dr. Connors para encontrar a Peter, diciéndole que tenía que destruir el simbionte. Eddie intentó recuperar el frasco del simbionte, pero Peter lo dominó. Eddie se dio cuenta de que era Spider-Man. Peter seguía insistiendo en destruir el simbionte, pero Eddie seguía exigiendo una explicación. Peter luego explicó todo lo que había sucedido entre él y el vínculo que se estableció con el simbionte. Después de escuchar todo esto, Eddie todavía argumentó que el frasco es lo último que tienen de sus padres. Peter seguía pidiendo disculpas por la situación, pero argumentó que se había encontrado con situaciones similares en las que los hombres se aferraban al poder más allá de su capacidad de control. Peter, disculpándose, se fue y destruyó el vial en la planta de energía más cercana. Dejó caer el frasco en el horno ardiente, creyendo que era el final de Venom, y regresó a casa. Sin que Peter lo supiera, Eddie guardó un segundo frasco de Venom en un recipiente separado y experimentó consigo mismo. De regreso a casa, Peter le preguntó a Gwen sobre Eddie.
Gwen le dijo a Peter que Eddie trató de coquetear con ella y la echó de su dormitorio después de que ella no se enojara. Peter sintió que hubo un malentendido, pero Gwen cree firmemente que Eddie tiene las características de un villano. Durante una noche lluviosa, Peter tuvo una pesadilla sobre Venom y no pudo dormir. Necesitaba hablar con alguien y decidió ver a MJ. Llamó a su ventana y se reunieron en el garaje para hablar. Peter le dijo a MJ cuánto la extrañaba y aún insiste en que no hay relación entre él y Gwen. Explicó que nunca habrá una porque está enamorado de ella. MJ todavía no podía pasar el bagaje de Spider-Man y ambos dejaron el asunto sin resolver. A la mañana siguiente, mientras estaba en clase, Peter experimentó un gran peligro. Su sentido arácnido estaba alarmado de un gran peligro. Después de mucho buscar con sus ojos, se dio cuenta de que Venom estaba fuera de la escuela. Peter pensó que Venom de alguna manera sobrevivió y tiene memoria biológica para encontrarlo. Peter decidió enfrentarse al simbionte solo para encontrar a Eddie Brock dentro de él, amenazando con matarlo. Peter trató de razonar con Eddie, pero Eddie argumentó que su herencia se usó para crearlo y matar a Peter. Venom atacó a Peter con su traje, extendiendo tentáculos afilados para lastimar a Peter. Peter al principio trató de convencer a Eddie de que se resistiera al simbionte, pero después de varios ataques, Peter decidió luchar contra Venom. Su lucha los llevó a los tejados y a las calles. Ambos chocaron contra un auto y Venom sufrió una descarga eléctrica, debilitando al simbionte lo suficiente como para retraer partes de sí mismo. Peter pensó que había terminado cuando el simbionte intentó absorberlo. Peter rompió el traje y usó un neumático para golpearlo. Fue entonces cuando llegó la policía para detenerlos. Peter trató de explicar a la policía lo peligroso que era Venom, pero le dispararon con poco éxito. Peter luego agarró un cable eléctrico y electrocutó a Venom nuevamente. Aunque gravemente herido, Eddie escapó a la libertad y Peter también tuvo que huir de la policía. En casa, Peter vio otro video de su padre. Richard le contó a Peter los peligros de los hombres que buscan un poder que no se merecen. Hay hombres que quieren cambiar para mejor, pero toman atajos y se vuelven hipócritas de sus propias intenciones. Peter solo podía acurrucarse en la esquina con desesperación al pensar que podría haber causado la muerte de Eddie. Decidió que era hora de acabar con Spider-Man. Peter buscó a Nick Fury, lo encontró y lo acechó durante una hora antes de que Nick lo notara. Nick usó un dispositivo único que paralizó temporalmente a Peter el tiempo suficiente para tirarlo a un contenedor de basura. Peter acudió a Nick para exigir la eliminación de sus poderes, pero Nick se lo negó. Nick quería saber la naturaleza de su ira y Peter le contó vagamente de su encuentro con Venom y que pudo haber matado a Eddie Brock. Nick quería confirmar su asesinato, pero Peter solo podía adivinar. Peter exigió poner fin a sus habilidades, ya que se convertiría en un prisionero de S.H.I.E.L.D., ya que es un mutante ilegal. Nick lo corrigió y explicó que cuando le dijo que le pertenecía, significaba ser parte de S.H.I.E.L.D. y un supuesto candidato en la lista de Ultimates cuando cumpla 18 años. Después de aclarar eso, Peter le preguntó a Nick sobre la muerte de sus padres. Peter cree firmemente que Nick sabe algo de la muerte de sus padres, pero Nick negó cualquier parte de su desaparición. Nick empezó a actuar con calma y le dijo a Peter que regresara a casa y se relajara. Peter se sintió mal por acusar a Fury y se disculpó. Nick y Peter se dieron la mano y Fury se marchó, no sin antes advertirle que hiciera una cita para futuras reuniones o se enfrentará a una bala. Entonces Peter decidió ver a Eddie para confirmar su paradero. Peter llegó al dormitorio de Eddie solo para encontrar a alguien limpiando su habitación. Parece que alguien ya había limpiado su habitación. El superintendente estaba limpiando los restos de su dormitorio y Peter le preguntó sobre su paradero. Aparte de que alguien se llevara sus cosas, no hubo confirmación visual de que Eddie regresara. Si Eddie sobreviviera, habría regresado para recuperar sus pertenencias. Peter luego le preguntó al superintendente sobre las razones por las que no le gustaba Eddie. Le explicó a Peter que Eddie no era una buena persona, que mentía sobre las cosas, hacía insinuaciones no deseadas a las mujeres y tenía una dieta desordenada de Cheetos. Peter reaccionó con decepción, posiblemente debido a su propia falta de comprensión de Eddie.
Peter luego se dirigió al laboratorio del Dr. Connors. En el laboratorio fue allí para ver si quedaban otras pistas cuando se encontró con el propio Dr. Connors. Estaba bebiendo, pero incluso en su estado de ebriedad identificó a Peter como Spider-Man. Al parecer, Connors conocía al padre de Peter. Connors supuso la mayor parte de lo que sucedió al ver las noticias, identificando el uso del traje negro por parte de Peter. Connors recordó a Peter ayudándolo cuando se transformó en el lagarto. Le preocupaba que Peter pudiera ver expuesto su secreto, pero Peter le aseguró su secreto. Connors aseguró la confidencialidad mutua. Peter quería saber qué había pasado con los restos del proyecto Venom, pero ya no estaba. Sugirió que Eddie u otra persona se había llevado los restos del proyecto. En su estado de ebriedad, Connors habló sobre la escalada de mutaciones y la manipulación artificial del cuerpo humano. Connors sugirió que Richard pudo haber impulsado la próxima generación de guerra biológica. Peter se ofendió por su sugerencia, pero Connors mencionó que Einstein y sus buenas intenciones crearon la bomba atómica. Connors finalmente habló sobre un estado de ebriedad incapacitado. Peter se fue a la azotea y sintió algo, sospecha que fue Eddie. Llamó a Eddie esperando que viniera a él, pero sus sentidos se embotaron. Peter se quedó de pie en la azotea en silencio, sintiendo una gran culpa. Una noche durante un patrullaje, Peter escuchó un disparo. Investigó y encontró a los ejecutores de Fisk intentando mantener el control de su poder dentro de su territorio. Peter intervino y atrapó a todas las fuerzas opuestas, dejando que la policía terminara el trabajo. Al día siguiente, en el Daily Bugle, Peter se encontró con un hombre llamado Sam Bullitt. Bullitt y JJ tienen una reunión para apoyar su campaña y tienen la intención de usar a Spider-Man como propaganda en los medios. Bullitt se postula e hizo un anuncio de campaña que presentaba a Spider-Man prometiendo acabar con las amenazas públicas como Spider-Man si es elegido para el cargo. Peter luego regresó a casa para enfurruñarse por las cosas. MJ vino con una lista de personas que conocen su identidad secreta. Ella señaló que mucha gente sabe de él. Luego Peter le mencionó a MJ sobre Sam Bullitt y ella sugirió buscar a su patrocinador. Mary Jane señaló que todos los políticos responden ante sus amos y Peter decidió investigarlo. Al día siguiente, en el Daily Bugle, Peter descubrió que Kingpin fue absuelto de todos los cargos. El video en cuestión fue declarado inadmisible. Mientras JJ discutía con Robbie por apoyar a un político contra Spider-Man, Peter saltó a la conversación y preguntó acerca de olvidarse de Spider-Man y volver a centrarse en el regreso de Kingpin. JJ no apreció la pregunta de Peter y lo despidió. Mientras recogía sus discos en la oficina de JJ, miró a JJ y él lo animó a hablar. Peter luego señaló enojado que fue despedido por una pregunta y se fue. Peter se vistió y decidió volver a casa en una telaraña. Mientras estaba distraído por sus pensamientos, se estrelló contra la oficina de Fisk. Peter no se dio cuenta de contra qué edificio se estrelló hasta que vio a Fisk sonriendo encima de él. Kingpin le hizo una seña burlonamente, diciéndole llámame, y provocó que Peter golpeara la ventana. Incapaz de hacer nada al respecto, se fue. Algún tiempo después, en la clase de estudios sociales, hubo una discusión sobre eventos actuales y Peter mencionó a Wilson Fisk. Impulsado por los acontecimientos recientes, Peter señaló que un asesino andaba suelto y cómo falló el sistema de justicia. Desafortunadamente, el maestro se puso más a la defensiva o neutral sobre el asunto, lo que enfureció aún más a Peter. El maestro no quiso aceptarlo y suspendió a Peter. Más tarde en la oficina de la escuela, Peter tuvo que ser recogido por la tía May. May señaló que fue despedido y suspendido en un día. Peter explicó lo que había sucedido y sus frustraciones por el despido de personas por una figura pública peligrosa. La tía May sintió que esto tenía que ver con la muerte de su tío y le aseguró que todo estaba bien. Después de asegurar que se disculpara con el maestro, May llamó a Bugle y le dejó un mensaje insultante y luego sugirió cenar. Algún tiempo después, durante la noche en el estacionamiento de Bugle, los ejecutores de Fisk habían venido tras JJ. Jameson decidió retirar el apoyo a Sam Bullitt, a quien apoyaba Fisk, y los Enforcers habían venido a darle una lección a JJ.
Peter sospechó que la gente de Fisk podría hacer un movimiento en JJ y lo siguió. Peter luego intervino y derrotó a los ejecutores. Después de vencerlos, Spider-Man exigió un agradecimiento y una explicación de sus acciones contra él en el Bugle. JJ insistió en que comprara su periódico para averiguarlo. Después de atrapar a todos los oponentes, se fue de regreso a casa. Justo cuando Peter estaba a punto de llegar a su casa, apareció JJ. Él explicó que consideraba a su hijo caído, un astronauta, un héroe, y no luchadores contra el crimen enmascarados. También explicó que tenía problemas para explicar sus propios problemas y que le costaba que la gente le preguntara al respecto. Después de responder a su pregunta, JJ insistió en la confidencialidad del asunto. Luego, Peter preguntó sobre la seguridad de JJ por volverse contra Fisk en su editorial, pero JJ no parecía preocuparse en absoluto. Creía que si moría debido a Fisk, Kingpin probablemente sería el primero en ser sospechoso. JJ luego le dijo a Peter que podía volver a trabajar y que lo ayudaría a desarrollar una carrera en el periodismo. Un tiempo después, Peter fue a enfrentarse a Kingpin. Spider-Man encontró a Fisk comiendo en un restaurante de clase alta. Luego se burló de Fisk, sosteniendo un periódico del Daily Bugle, con Kingpin enfrentando una acusación por un testigo, y le dijo que lo encontró a través de la columna de chismes. Fisk insistió que Peter era inmaduro, y luego preguntó por qué estaba aquí. Peter le dijo a Fisk que constantemente se sorprende de cuánto la gente lo respeta, a pesar de que ha matado a personas y tiene la intención de descubrirlo. Fisk también prometió descubrir su identidad y enseñarle personalmente lo que es. Sin embargo, Peter bromeó con Fisk, diciéndole que le estaba coqueteando. Fisk luego se dio cuenta de que sus pies estaban pegados al suelo y se preguntó las razones de tales acciones insignificantes. Peter argumentó que se debía a la falta de comprensión mutua y se alejó. Peter se encontró con un ladrón inusual. Vio a alguien disparando un gancho de agarre en un techo y se enfrentó al sospechoso, solo para encontrar a una hermosa mujer vestida de cuero negro, que estaba inspirado en un gato negro, Black Cat. Peter quedó impresionado por la imagen de la belleza y quiso pedirle que se rindiera, pero ella saltó de la cornisa. Peter la persiguió, pero fue una artimaña. Ella se aferró al costado del edificio y regresó a la azotea. Peter intentó volver al techo, pero sus lanzadores de telarañas tuvieron problemas. Se las arregló para volver a la azotea para enfrentarse a ella. Peter trató de detenerla de nuevo, pero ella tomó represalias y lo tiró al suelo. Antes de que Black Cat se fuera, le advirtió a Peter de que cruzarse con un gato negro eran 7 años de mala suerte. Peter volvió a casa para estudiar con MJ. Mientras supuestamente estudiaba con MJ, Peter se distrajo pensando en Black Cat. MJ le recordó a Peter la importancia de sus estudios, pero cambió de tema, sugiriendo un descanso de Spider-Man. MJ apoyó la idea de Peter porque no quería que se lastimara. Peter sintió que siempre estaba hablando de sí mismo y pensó en preguntarle a MJ sobre su vida, específicamente sobre su padre. MJ habló de lo enojada que está con su vida familiar, ya que su padre continúa engañando a su madre y su madre no hace nada. Peter luego le aseguró que nunca le sería infiel a MJ. Peter y MJ luego hablaron sobre su amor mutuo y la posibilidad de casarse algún día. Sin embargo, su relación sufriría otro escollo, su padre, Craig Watson. El señor Watson se acercó para confrontar a Peter. De todos los momentos para elegir ser paternal, se enfrentó a Peter después de que descubrió su diario y exigió saber por qué MJ casi muere en el puente de Brooklyn. Peter no pudo explicar todo el incidente con Green Goblin y el señor Watson amenazó a Peter para que se mantuviera fuera de la vida de MJ o ella sería eliminada por completo de su vida. La tía May hizo que el señor Watson saliera de la casa, pero la propia May exigió una explicación. Peter lo excusó como un accidente, un resbalón del puente, y la atrapó, sin mencionar una vez cómo Norman Osborn la arrojó del puente. La tía May ayudó a Peter dirigiéndose a los Watson y tratando de aclarar las cosas con ellos. Mientras tanto, en las noticias, Spider-Man una vez más es incriminado por un robo, vinculado con Black Cat. Al día siguiente, Peter fue castigado por quedarse dormido en la clase.
La reciente nueva incriminación estaba muy presente en su mente y lo mantuvo despierto toda la noche. Mientras caminaba por el pasillo con MJ, sugirió mantener una distancia segura entre ellos. El padre de MJ la ha estado amenazando con sacarla de la escuela y ya comenzó a hacer llamadas a escuelas privadas. Peter estaba molesto porque MJ incluso seguiría a un personaje de dos caras como su padre, pero MJ argumentó que no sabe cómo es tener un padre. Peter sintió que era un golpe bajo, pero volvió a centrarse en el tema de que MJ está dejando que su padre se interponga entre ellos. Ambos estaban molestos por el asunto y no estaban seguros de qué hacer. MJ se molestó por la situación y salió corriendo. Más tarde ese día, trabajando en el Bugle, se envió una gran suma de dinero en Bugle para un anuncio. Peter sintió curiosidad por el anuncio, ya que se pagó mucho en efectivo. Descubrió que Black Cat pagó al Bugle para publicar un anuncio público para invitar a Spider-Man a una reunión en Tribeca. De vuelta en casa, hora de acostarse, Peter estaba frustrado por su situación con MJ. Pensó que podía hablar con ella, pero su padre contestó el teléfono y se vio obligado a colgar. Incapaz de verla, Peter recordó la invitación de Black Cat para reunirse en Tribeca. Peter recordó a la sexy Black Cat y sintió que no había nada de malo en solo verla. Decidió girar para encontrarse con ella. Encontró a Black Cat en el borde de una azotea con vino y queso. Peter pensó que era una broma y le recordó lo que había hecho antes, robarle y pegarle. Ella excusó eso como robarle a una mala persona y su ataque fue simplemente una reacción instintiva. Luego le preguntó a Spider-Man sobre su estado civil y su rostro estaba desfigurado. Peter respondió no a todas sus preguntas y los dos se sentaron y bebieron. Mientras disfrutaba del momento, su sentido arácnido detectó el peligro y agarró a Black Cat mientras un Psy volaba sobre su posición. Un asesino ha venido por ellos. Se llama Elektra. Elektra lanzó varias estrellas ninja, pero tanto Black Cat como Spider-Man las esquivaron. Black Cat y Elektra luego lucharon y pelearon entre sí mientras Peter se quedó al margen para decidir a quién ayudar, ya que ninguna de las dos está en la brújula moral correcta. En la confusión, Peter se dio cuenta de que solo era una pelea de gatos. Elektra ganó la ventaja cuando pateó a Black Cat contra Peter. Spider-Man trató de razonar con Elektra, pidiéndole una solución para que se fuera, pero ella lo atacó. Peter no duró mucho contra un artista marcial experimentado y ella lo pateó del techo. Peter trató de usar su red para amortiguar su caída, pero no tuvo suerte. Terminó estrellándose contra la cubierta de un edificio. Después de sobrevivir a la caída, intentó volver a la pelea mientras contemplaba toda la situación en su cabeza. Cuando regresó a la escena, ambas damas se habían ido. Peter luego tomó un respiro en la cocina del edificio, preguntándose acerca de las palabras de Black Cat, que dijo «No soy mi padre» durante la pelea. Después, Peter regresó a casa. De vuelta en casa, mientras metía algo de comida en la nevera, la tía May le dijo que MJ se había escapado. Todavía en pijama, corrió hacia casa de los Watson para comprender la situación. Craig Watson estaba furioso con Peter y amenazó con lastimarlo por no decirle dónde estaba. El señor Watson trató de poner su mano sobre Peter, pero Peter tomó su mano y le dijo que MJ había estado sufriendo por él. La señora Watson le rogó a Peter que encontrara a MJ y él comenzó a pensar en un lugar para encontrarla. Se dio cuenta de la posibilidad de que ella se escondiera en el almacén abandonado. Peter encontró a MJ durmiendo después de hacer una entrada reciente en su diario, expresando asfixia emocional por su situación. Luego la despertó y los dos hablaron sobre la situación. MJ explicó que ya no podía manejar su vida en su casa y quería escapar. Trató de encontrar a Peter primero, pero él estaba ocupado con Black Cat en ese momento. Entonces Peter le preguntó sobre sus planes y ella misma no tenía claro el asunto, solo quería escapar. MJ luego sugirió que los dos se fugaran y huyeran, pero Peter le recordó que no es el momento. Luego la llevó a su casa. Al día siguiente, Peter se quedó dormido en el trabajo. Soñó con eventos con Black Cat. Ella mencionó algo sobre un amo, y Peter sospechó que podría tener que ver con Fisk. Luego miró en el sistema de datos haciendo referencias cruzadas a Cat Bugler.
y encontró datos en un Jack Hardy. Jack era un antiguo empleado de Fisk, un conocido ladrón que fue capturado y llevado a juicio. Peter notó a una niña pequeña a su lado, Felicia Hardy, e hizo la conexión. Luego descubrió que Felicia Hardy era contadora en la compañía de Fisk y se sorprendió de cómo resolvió todo. Peter luego se vistió para encontrar a Felicia. Spider-Man se dirigió a Midtown para encontrar a Fisk y Elektra, que ya estaban en la escena. Fisk estaba estrangulando a Felicia contra la pared cuando Peter intervino. Peter derribó a Fisk y se enfrentó a Elektra. Fisk estaba furioso porque Spider-Man interfiere constantemente en su vida. Peter logró atrapar a ambos oponentes y fue a ver a Felicia en la azotea. Peter luego le dijo a Felicia que detuviera su búsqueda de venganza. Felicia argumentó que su padre murió a causa de Fisk y quería devolverle el daño. Peter trató de razonar con ella, pero ella se negó a retroceder. Fisk y Elektra llegaron a la azotea para atacarlos a ambos. La tableta que robó Felicia tenía un gran valor para Fisk, un remedio antiguo para posiblemente despertar a su esposa en coma, Vanessa Fisk. Y Felicia, felizmente, la arrojó al río. Elektra luego arrojó su sai al pecho de Felicia y ella se cayó del techo. Peter trató de ir tras Felicia solo para descubrir que ambas partes se habían desvanecido. Los policías llegaron al lugar y Peter también tuvo que huir. Algún tiempo después, la tía May se dirige a Florida para visitar a su madre. Sin supervisión, dejó a Peter y Gwen $300 y una gran reserva de alimentos para la semana que se fue. Mientras contemplaba tener una cita con MJ, llegó la noticia de que se estaba preparando una película de Spider-Man, un vínculo con la primera película de Sam Raimi. Mientras seguía escuchando las noticias sobre la película, Peter perdió la concentración y accidentalmente abrió la puerta de su cocina. Gwen le dijo a Peter que iba a pagar la puerta con su mitad del dinero. Gwen luego se preguntó si iban a mostrar la parte en la que el padre de Gwen fue asesinado por Spider-Man y salió de la cocina. Más tarde en la escuela, con Flash, Liz y MJ, Kenny habló sobre ver el set de Spider-Man para un papel en una película. Kenny quería que se unieran a él, pero MJ y Peter no pudieron asistir. Spider-Man más tarde se dirigió a la película para enfrentarse al director Sam Raimi. Peter confrontó a Raimi y le dijo que la película no iba a funcionar. Luego preguntó por qué pudo hacer una película sin su permiso y Raimi explicó que es una figura pública y que no requiere obligaciones legales. Luego Raimi preguntó por Norman Osborn, ya que tenía problemas para entender al personaje mientras continuaba filmando a Peter. Spider-Man estipuló que ayudaría si le pagaban, pero Raimi estipuló que eso solo podría suceder si se desenmascaraba para emplearlo legalmente como consultor. Frustrado con la situación, Peter se fue y le dio a Raimi algunas buenas tomas de lo que Spider-Man puede hacer. De vuelta en la escuela, Kenny le dijo a todos que obtuvo un papel como extra en la película de Spider-Man. Peter y MJ estaban hablando mientras Kenny hablaba de Spider-Man con tanto entusiasmo. Sin embargo, Gwen no estaba contenta con esto en absoluto. Señaló que Spider-Man mató a su padre y dejó a todo el grupo en un silencio incómodo. MJ luego animó a Peter a hablar con ella, pero la situación no funcionó. Gwen cree que todos los que se disfrazan de Spider-Man están relacionados con la muerte de su padre y que piensa en ello todo el tiempo. Incapaz de convencerla de lo contrario, Peter la deja sola. Entre este tiempo, Octavius una vez más escapó de la cárcel y comenzó una nueva búsqueda de venganza. Peter estaba en el set de la película de Spider-Man, observando mientras trabajaban. Fue entonces cuando el Dr. Octopus regresó y atacó al set de filmación. Peter intervino y los dos pelearon en el set. Spider-Man quedó incapacitado cuando Octavius lo agarró y lo aturdió con sus tentáculos. Justo cuando Octavius tenía a Peter, apareció un doble de acción descontento de Spider-Man y le estrelló una cámara en la cabeza por arruinar la película. Esto le dio tiempo a Peter para recuperarse, para agarrar y mecer a Otto en una camioneta. Otto agarró a Peter y lo arrojó a la entrada del túnel Lincoln. Los dos continuaron luchando, pero Peter quedó inconsciente esta vez. Cuando Peter fue noqueado, Otto se llevó a Peter con él al aeropuerto Rockefeller y tomó al piloto como rehén para volar a Sudamérica.
Cuando se despertó, se encontró atado a un avión privado. Peter exigió saber a dónde se dirigían y llamó a Otto loco. Otto castigó la insolencia de Peter arrancándole uno de los dientes. Luego usó uno de los lanzadores de telarañas de Peter para hacerlo callar. Otto explicó que había tomado a Peter como garantía y lo culpó por arruinar su vida. Peter luego quedó inconsciente mientras casi aterrizan. Para sorpresa de Otto, Peter saltó del avión en pleno vuelo. Peter se despertó, se liberó, tomó su equipo y escapó a un lugar seguro. Sin embargo, solo salió del avión y se aferró a la superficie hasta que aterrizaron. Una vez en tierra, Peter atacó a Otto por la espalda. Peter golpeó a Otto contra una contención de cajas, dejándolo semiconsciente. Sin embargo, el villano tuvo suficiente lucha dentro de él para arrojar a Peter al avión. Mientras se recuperaba de su caída, Peter pidió ayuda a los trabajadores del aeropuerto, solo para darse cuenta de que todo estaba en portugués. Spider-Man luego reanudó su lucha mientras Otto estaba lastimando a los civiles. Todavía aturdido por golpearse en la cabeza, Octavius no podía concentrarse en la pelea y Peter aprovechó el momento para lanzarle una andanada de golpes hasta que Otto cayó. Después de ganar la pelea, los militares llegaron a contener la situación con ametralladoras apuntando a Spider-Man. Una mujer agente que puede hablar inglés vino a confirmar que él era el hombre araña americano. Peter explicó lo que había sucedido y cómo terminó aquí. Se enteró por la agente que estaba en Brasil y que necesitaba ser procesado por este incidente. No dispuesto a ser capturado y desenmascarado, Peter vio despegar un avión y aprovechó la oportunidad para volar él mismo hacia la libertad. Se las arregló para deslizarse en el avión y descubrió que se dirigía a Atlanta. Peter se estaba congelando en el compartimento de carga, ya que no había calefacción, y sacó ropa del equipaje de los pasajeros para calentarse. Peter se durmió dentro de un equipaje con destino a Newark, New Jersey. Se despertó en Jersey cuando los manipuladores de carga lo descubrieron. Peter saltó rápidamente del avión y se subió a varios vehículos para regresar a Queens. Peter tenía que llegar a casa lo antes posible, ya que la tía May se dirige a casa desde Florida y actualmente también está en camino de regreso a Queens. Peter regresó a casa creyendo que lo que había sucedido podría haber sido peor. Sin embargo, encontró a Gwen apuntando con un arma en casa, culpándolo por la muerte de su padre. Gwen estaba angustiada por la ira, culpando a Peter por matar a su padre. Gwen había estado esperando el regreso de Peter, usando el arma de servicio del capitán Stacy para vengarse. Peter insistió que no fue obra suya, pero ella culpó al personaje de Spider-Man por el crimen. En ese momento la tía May había regresado del aeropuerto. Gwen se distrajo con su regreso y Peter aprovechó la oportunidad para flanquearla rápidamente y le quitó el arma. Intentando contener la situación, tapó la boca de Gwen y volvió a explicar afirmando que él no era responsable de la muerte del capitán Stacy y que el culpable ya estaba en la cárcel. También explicó que estuvo presente con ella en la escuela durante la muerte del capitán Stacy y argumentó que no podía estar en Queens y en Atlantic City al mismo tiempo. Se disculpó por no decirle su identidad y le rogó que entendiera su situación y su confidencialidad. Peter luego soltó a Gwen y ella salió corriendo por la entrada del sótano. La tía May encontró a Peter en el sótano. Él se excusó su incapacidad para contestar sus llamadas antes. Se debía a que se había quedado dormido frente a la computadora. Luego le preguntó sobre su cara hinchada y la pérdida de un diente. Él lo excusó como un accidente en el gimnasio. Peter tenía la intención de ir a la escuela, pero la tía May insistió en que Peter fuera al dentista para que le arreglara el diente. Después de arreglar su infección dental, regresó a casa para descansar. MJ vino a buscar a Peter dormido. Despertó sobresaltado después de un sueño y los dos hablaron sobre lo sucedido. MJ estaba preocupada por el bienestar de Peter y quería asegurarse de que estaba bien. Peter luego preguntó sobre su batalla con Octavius. Todavía está en las noticias. Hubo una cobertura completa de sus hazañas desde Brasil hasta su regreso a Nueva Jersey. Incluso un comentario sobre la dirección de Raimi de su adaptación cinematográfica. Peter luego le dijo a MJ que Gwen se enteró de su identidad de Spider-Man. Le explicó a MJ que nunca le dijo, pero ella de alguna manera lo descubrió. MJ temía que pudiera tener que ver con ella, pero Gwen reapareció en su habitación. Gwen explicó que se tomó un tiempo para procesar sus emociones y se dio cuenta de que Peter no era el asesino de su padre. Gwen aceptó las palabras de Peter y prometió estricta confidencialidad sobre Spider-Man. Aproximadamente 4 meses después,
se estrenó la película de Spider-Man y fue un gran éxito. Se hicieron millones, pero Peter no tuvo ningún beneficio para su propia vida. Tiempo después, Spider-Man intervino en un museo contra un hombre enmascarado con armadura llamado Gladiator. Gladiator exigió el regreso de Nurachi y atacó a Peter. El atacante arrojó a Peter contra algunos objetos de valor incalculable y lo cortó disparándole cuchillas. Peter usó su red y deshabilitó al hombre. Luego, la policía irrumpió para contener la situación e iba a arrestar a Peter hasta que la capitana Jean DeWolf lo liberó. Todavía herido por su batalla, fue a buscar atención médica. Al no poder tratar sus heridas en un hospital, Peter buscó al Dr. Connors para recibir ayuda médica. Mientras recibía tratamiento, Peter preguntó sobre su mutación de Lizardman. El Dr. Connors dijo que contenía su parte reptiliana, pero que es algo que lo perseguirá de por vida. Después de que lo remendaron, Peter se fue a casa. Sin embargo, Connors sintió curiosidad por la biometría de Peter y estudió su sangre. Al día siguiente, Peter no podía levantarse de la cama. Todavía enfermo por sus heridas, Peter tenía fiebre y la tía May lo hizo descansar en casa por el día. Gwen se sorprendió de que Spider-Man pueda enfermarse y lo ayudó a explicarles a los demás sobre la ausencia de Peter ese día. Mientras descansaba, el Dr. Connors llamó para reunirse con él. Se trataba de su análisis de sangre. El Dr. Connors se reunió con Peter para obtener permiso para experimentar con su ADN. Explicó que la sangre de Peter tiene el potencial de revolucionar la medicina regenerativa e incluso curar sus problemas de lagarto. Por otras razones, Connors ha estado en una mala racha durante mucho tiempo y necesita algo para recuperarse. Connors sintió que no era ético no pedir el permiso de Peter y le aseguró que todo lo que descubriera o aprovechara se dividiría en partes iguales. Cuando Connors le dijo a Peter que era su responsabilidad explorar el potencial detrás de este experimento, Peter cedió a sus palabras y estuvo de acuerdo. 2 meses después, Peter intervino para detener a un ladrón de bancos motorizado solo para encontrarse con Punisher. Punisher no estaba interesado en tomar partido y comenzó a disparar en el lugar. Era un peligro para los civiles por su comportamiento y Peter tuvo que derribarlo. Spider-Man neutralizó sus armas con sus redes y luego los cegó. Luego bajó al ladrón y a Punisher a la calle de la acera para que la policía los arrestara. Peter sufrió daños por la pelea, un corte en la espalda. Peter, una vez más, se dirigió al Dr. Connors para que lo remendara. Mientras estuvo allí, Peter notó un cambio en el optimismo de Connors y creía que se debía a su investigación. Peter pidió ver la investigación, pero Connors lo excusó otro día porque tenía obligaciones con su hijo en un juego de pelota. Parker luego se dirigió a trabajar en el Bugle y descubrió que, por una vez, JJ no había acusado a Spider-Man de ser un criminal. Peter estaba planeando celebrar cuando alguien lo llamó por teléfono. Resultó ser la tía May y tuvo una noticia horrible. Gwen estaba muerta. Molesto porque ocurrió otra fatalidad en su casa, se apresuró a regresar a casa sin vestirse. Llegó a casa para encontrar el cuerpo de Gwen drenado, literalmente chupándole la vida. La policía interrogó a Peter y mencionó un incidente similar en la Universidad Empire State, laboratorio de Connors. Pero Parker no se dio cuenta todavía sobre el experimento de Connors, que se había vuelto loco. La señora Watson le dio la bienvenida a Peter para que se quedara con MJ durante la noche. En la habitación de MJ, Peter y MJ hablaron sobre Gwen. MJ mencionó que fue la última persona que la vio con vida y que estaba considerando ser su verdadera amiga. Peter dudaba de que fuera un buen amigo de Gwen y empezó a culparse a sí mismo. Peter se derrumbó por la culpa al sentir que Spider-Man no podía proteger a las personas más cercanas en su vida. Mientras pensaba en posibles sospechosos, la mente de Peter repitió todo lo que sucedió y se despertó para darse cuenta de que esto tenía que ver con el Dr. Connors. Justo cuando Peter se dio cuenta de que la muerte de Gwen estaba relacionada con el trabajo de Connors, el propio Dr. Connors apareció en la residencia de Parker. Connors vino a ver si Peter estaba bien, pero Peter golpeó a Connors en el suelo y exigió respuestas. Connors explicó que trató de ver qué pasaría si mezclaba su ADN de Lizardman con el ADN de Peter, pero fue un fracaso. Incapaz de encontrar una solución, Connors revisó el trabajo de Richard Parker, padre de Peter Parker, y el proyecto se llamaba Project Venom. Connors hizo algunas alteraciones genéticas y creó un nuevo organismo autorregenerativo. Peter estaba furioso cuando Connors se excedió en sus límites como científico. La angustia de Parker con Connors
tendría que resolverse más tarde cuando apareciera Carnage. Carnage atacó a Peter y Peter mantuvo a raya a Carnage mientras le decía a Connors que regresara al laboratorio para encontrar un medio para derrotar a la criatura. Mientras Connors corría de regreso a la universidad Empire State, Parker luchó contra Carnage en las calles. Después de matar a 2 policías absorbiendo sus vidas, la criatura tomó un cuerpo similar al de Peter. Peter atrajo a la criatura para que luchara contra él en la planta de energía local y lo arrojó sobre el horno. El hecho estaba hecho. Carnage aparentemente estaba muerto. Peter luego regresó al laboratorio de Connors, explicando que se había ocupado del problema. Peter todavía estaba furioso por lo que Connors había hecho antes. Con razón lo culpó por la muerte de Gwen. Parker iba a abalanzarse sobre Connors, pero finalmente lo dejó solo. Peter luego regresó con MJ y le dijo que había terminado de ser Spider-Man. Más tarde, Connors acudió él mismo a la policía y confesó su crimen. Al día siguiente, Peter estaba limpiando las pertenencias de Gwen en su castillero cuando Flash comenzó a burlarse de Peter por su incapacidad para cuidarla. MJ se ofendió y golpeó a Flash por decir algo tan insensible. Un maestro encontró a Peter, Liz, Flash, MJ y Kenny en el piso. Trató de apartarlos, pero la maestra resultó herida después de que la empujaran contra la puerta de un casillero. El incidente llevó a todos a sufrir detención para el día siguiente. Al día siguiente, en detención, Flash continuó diciendo cosas insultantes. MJ preguntó seriamente a Flash por sus razones para molestar a todos debido a la muerte de Gwen. Con una expresión sutil, MJ se dio cuenta de que Flash estaba enamorado de Gwen, pero no pudo admitirlo. MJ se dio cuenta de que la razón por la que Flash se acercaba a Peter en esas ocasiones se debía al hecho de que Flash quería ayuda para acercarse a Gwen. Flash era demasiado orgulloso para admitir sus sentimientos o para hablar seriamente sobre Gwen y dejó la detención. Kenny trató de defender a Flash, pero Peter explicó que Flash es una persona mimada y que las personas que lo ayudaron a lo largo de su vida lo convirtieron en una mala persona de por vida en un mundo lleno de personas similares a Flash. Kenny se preguntó sobre sí mismo y Peter le dijo que es mejor persona que Flash, ya que Flash usa a Kenny para hacerse superior. Kenny luego preguntó por Peter. Él respondió, "No soy nada". Luego, MJ le preguntó su opinión sobre Spider-Man. Peter se molestó por la pregunta de MJ y corrió hacia el techo. MJ vino a disculparse, pero Peter explicó que era su propia inutilidad. Peter le dijo a MJ que se pensaba que ser Spider-Man puede cambiar el mundo, pero él sintió que no. Sin embargo, MJ se sintió diferente al respecto, sintiendo que Spider-Man ha hecho una diferencia. Peter luego saltó a otra azotea para lidiar con sus sentimientos cuando otra pandilla trató de lastimar a una mujer por su bolso. Peter usó un paño verde para cubrir su rostro y derrotó a los ladrones. Enojado por sus acciones, amenazó con matarlos si no cambiaban para mejor. Después de que se escaparon, se preguntó por qué se molestó en ayudar. Todavía lleno de culpa, miró al cielo diciendo, "Lo siento, Gwen".